Bien. Entonces en el problema nos da a nosotros una tabla con datos de temperatura. ¿Ya? Tenemos nosotros la temperatura de enero. Enero a 37. Tenemos la temperatura de febrero a 38. Tenemos la temperatura de marzo a 32. Tenemos la de abril a 28. Si me lo editas terminamos más rápido. O no te preocupes si no. El chat no está... Bueno, sí está activado, pero va a ser más fácil que podamos interactuar. Abril, mayo 24. Mayo 24, ¿qué más? Tengo julio, junio y julio. Junio con 14. Julio con 5. Con 5. ¿Qué más tenemos? Agosto. Agosto con 17. Tenemos temperatura de septiembre, octubre, 9, diciembre. Ya. Agosto, septiembre. Septiembre con 25. Tenemos octubre con 30. Tenemos noviembre con 24. Y tenemos diciembre con 37. ¿Ya? Aquí lo que me dice, la temperatura de superficie para un pozo petrolero varía durante el año de la siguiente manera. Si el gradiente geotérmico de la zona es de 1 grado por cada centígrado, de 1 grado centígrado por cada 30 metros, determinar la profundidad a la cual se tendrá una temperatura de 150 grados centígrados. ¿Ya? Este ejercicio de aquí, bueno, esa pregunta específicamente no te da el dato de la profundidad. Tengo un gradiente geotérmico y bueno, tenés que hallar la temperatura de superficie. La deducción de la fórmula, ¿querés con deducción o sin deducción? ¿Mm? Bueno, es algo así, ¿ya? El gradiente geotérmico, GT. Perdón, no, sin deducción la fórmula, porque creo que proviene de la fórmula de temperatura de fondo, ¿no? Que es Claro, igual a temperatura superficie más gradiente térmico por la altura. exacto. Es que el delta T con respecto a una variación de temperatura con respecto a una variación de profundidad, ¿no es verdad? Entonces ya llevando todo eso a término más sencillo, ya, nosotros vamos a llegar en resumen vamos a llegar a que la temperatura de fondo va a ser igual a la temperatura de superficie más un gradiente geotérmico, ese gradiente geotérmico que vos tenés ahí, ya, multiplicado por una profundidad h, ¿ok? Esta temperatura aquí de superficie es una temperatura media en superficie, temperatura promedio en superficie, ¿ok? Y estos son los datos que vos tenés registrados, eso es lo que te dice, ¿no? La temperatura de superficie para un pozo petrolero varía durante el año de la siguiente manera, en grados Celsius, dice. Y ahí tenés todos tus valores, ¿no es cierto? Y esto está para vos en grados centígrados, ¿no es verdad? Entonces, Sí. tenemos toda esa información disponible. Vos lo que tenés que hacer aquí es calcular el promedio, ¿ya? Si vos calculás aquí la temperatura media en superficie, temperatura media en superficie va a ser igual a la sumatoria de todos esos valores, 37 más 38 más 32 más 28 más 24 más 14 más, a ver, 37, 38, 32, 28, 24, 14 más 5, agosto 7, no, agosto 17, ese es el dato verdadero. Ya, agosto 17, ya, 14, 5 más 17 más 25
más 30 más 24 más 37. Todo eso dividido entre 37. Perdón, estoy mal. Dividido entre el número de datos, que es 12. ¿Ya? Eso para vos te va a salir aproximadamente ¿cuánto? 25,9126. 25.91. Sería 25.91. 25.9. ¿No? Y esto está en grados Ok. centígrados. Ya. Entonces ya tenemos nosotros calculada la temperatura promedio en superficie. En base al número de datos que nosotros tengamos. Si tenemos, qué sé yo, de enero a marzo, 3 datos, el promedio va a ser calculado entre 3, ¿no es cierto? No cometas el error de dividirlo entre 2. Eso sería calcular una especie de media y no es correspondiente a este ejercicio. ¿Ok? Entonces voy a tener la temperatura media en superficie. Ahora, aquí el gradiente geotérmico que te da. Gradiente geotérmico. Aquí está. Gradiente. El gradiente geotérmico va a ser igual a el dato que vos tenés en ese modelo de examen, que es de, a ver dónde está, 1 grado centígrado. 1 grado centígrado por cada 30 metros. Puedes asumir ese valor. Si no te da el dato de gradiente geotérmico, puedes asumir valores de 1 a 2 grados Fahrenheit por cada 100 pies en caso de que no tengas el dato de gradiente geotérmico. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, tenemos ese valor de gradiente geotérmico. ¿Qué nos falta? La temperatura de fondo. Me dice que la temperatura en el fondo, o la temperatura que yo debo determinar a la profundidad X, perdón, la temperatura obtenida a una profundidad X, o sea, la temperatura de fondo, para este caso específicamente, va a ser igual a 150 grados centígrados. ¿Ya? 150 grados centígrados. Bien, entonces tengo todo. ¿Qué tengo que hacer? Despejar. ¿Ya? Entonces, despejando esto, voy a decir yo que temperatura de fondo. Espera. Yo puedo decir que temperatura de fondo menos temperatura de superficie va a ser igual al gradiente geotérmico por la profundidad H. Y si yo despejo eso, yo voy a tener que esto de aquí va a estar dividido con respecto a espera un ratito ya. Esto de aquí con respecto a H o profundidad va a ser igual a tu gradiente geotérmico, igual a el gradiente geotérmico. Entonces, reemplazando en eso, yo voy a tener que el gradiente geotérmico, de aquí, gradiente geotérmico va a ser igual a los valores que ya he obtenido, es decir, va a ser la temperatura de fondo, que son los 150 grados centígrados, 150 grados centígrados, menos la temperatura de superficie, que son los 25.9 grados centígrados, 25.9 grados centígrados, y la profundidad H, perdón, no, sí, lo que estoy hallando es el gradiente geotérmico, no la profundidad H, así que este despeje es al revés solamente, ¿ya? Esto de aquí es gradiente geotérmico, ¿ya? Y esto de aquí es H, ¿ok? Entonces esto va a ser igual a H igual a esta temperatura, a esta variación de temperatura con respecto a tu gradiente geotérmico, que es ¿de cuánto es? De 30, perdón, de un grado centígrado, 1 grado centígrado por cada 30 metros, ¿no es cierto?
por extremos con extremos y medios con medio, grados centígrados con grados centígrados se va, ¿no es cierto? Esto con esto se va y nos va a quedar esto que está en extremo arriba, de manera tal que vos vas a tener cuánto de temperatura, perdón, de profundidad en metros. No hay que convertir todos los 30 metros a pie y luego los 25,9 grados centígrados a Fahrenheit, porque trabajamos en ese sistema. Mira, en el modelo no te dice ni una parte que tenés alguna unidad diferente. No te dice que tenés en grados Fahrenheit, no tenés grados Rankine, no tenés Kelvin. Entonces todo lo está mandando en grados centígrados. Es bueno que no te compliques demasiado en este tipo de ejercicios, que es muy sencillo. Vamos. Ya, eso da 3.723. 3723. Esto va a estar en 3723 puntos No, entero. entero. Ya. Metro. Ok, y no fue más. No hay más a dónde pelarle, no hay a dónde brincarle. Eso es lo que es, sin fregar mucho. ¿Ya? Ya. Ahora, Gracias, aquí siguiente. tengo un problema yo, que aquí para este compañero que resolvió, obtuvo 3717. ¿Has calculado bien ese promedio? 37 más 38 más 32 más 28 más 24 más 14 más 5 más 17 más. Todo eso. 37, 38, 32, 28, 24, 14, 5, 17, 25, 30, 24. Nosotros ocupamos un decimal. ¿Cómo? Él ha ocupado 13. ¿Cómo? Nosotros ocupamos solo No te escuché. 25,9. 25.9 para vos. Y este cuate obtuvo 26.75. No sé dónde sacó ese valor de 26.75. Ya. Vos lo que tenés que hacer es hacer un buen cálculo de eso, ¿no? 26.75, raro. Bueno, es lo que es, viejo. ¿Ya? Si te sale a vos eso, es lo que has calculado bien. Si has calculado bien, entonces tu resultado es el que vale. Tal vez el ingeniero ha visto que este examen es próximo al resultado que él quiere, y por nada más lo ha validado como si fuese correcto, ¿no? ¿Se entiende? 25.916 sale. 25.916. No hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Porque en el que calculó ese compañero salió 26.75. Hay mucha diferencia. Si vos te pones a calcular bien, a ver, vamos a ver, calculadora, descarga. A ver si tengo aquí la casi. Tal vez estás cometiendo algún error, no sé. ¿No? Si está bien calculado, pues no desconfíes de tu error y quedémonos con lo que tenemos, ¿no? Es aproximado al valor verdadero. Pero si tenés dudas, vamos a ver si tengo aquí descargado mi emulador casi. Porque aquí no la tengo mi calculadora, estoy en otro lado. No tengo dudas, Cristian. Ya. Pasemos al número 2. ¿Al otro? Sí. Ya, vamos a la pregunta 2. La pregunta te pide deducir esa formulita que está ahí. ¿Ya? Te pide deducir eso simplemente. Entonces, vos para esa fórmula partís de del detalle que te dice que... ¿Dónde está? Esto para vos va a ser la deducción de la fórmula estática de gases. Ya, ouch. Ok, vamos a calcular eso. Ya, todo parte de la siguiente fórmula. Vos sabés que la presión hidrostática ya deducida es igual a densidad por gravedad por altura, ¿no es cierto? Va a ser para vos igual a densidad, ¿dónde está densidad? Densidad por gravedad por altura.
¿No es verdad? ¿Sí? Sí, sí, correcto. Ya. Entonces, vos lo que tenés que hacer aquí es lo siguiente. Vos vas a decir aquí que densidad, en este caso va a ser la densidad de un gas. Tenés que deducir la fórmula de densidad del gas. Y vos partís de la fórmula que te dice que P por B, o bueno, PB es igual a, para gases reales, Z, N, N que es el número de moles, Z, N, R que es la constante universal de los gases, T que es la temperatura, ¿sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a decir lo siguiente. Vas a decir que N, N que es el número de moles del gas, ¿ya? N que es el número de moles de gas, a ver, esto lo vamos a manejar de esta manera mejor. Tequi, 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 tequi. El gas va a ser igual a el peso molecular, bueno, la masa, perdón, masa del gas, ¿ya? O de tu sistema gaseoso, en este caso tu sistema hidrocarburífero, va a ser igual a la masa del gas con respecto a el peso molecular de el gas, ¿no es cierto? Con respecto al peso molecular del gas. Entonces, yo reemplazando eso en la fórmula, voy a tener lo siguiente. Voy a tener que P por B va a ser igual a Z, y aquí vas a tener vos Z por N, que ahora va a ser la masa del gas, ya, la masa del gas, ¿dónde está esto? Masa del gas con respecto a el número de moles, perdón, al peso molecular aparente del gas, de ese sistema gaseoso, ya, peso molecular aparente de ese gas, multiplicado por RT, ¿no? Por R del gas por la temperatura, ¿ya? Entonces yo sé a la vez que el densidad, ¿ya? Yo sé a la vez que densidad del gas, en este caso, ¿dónde está? Densidad del gas, densidad del gas va a ser igual a la masa del gas, ¿no es cierto? El volumen. Sí, la masa del gas con respecto a el volumen, pucha, el volumen de el gas, ¿no es verdad? Entonces yo tengo que llevar eso a las unidades, bueno, tengo que llevar esta ecuación a esto de aquí. Llevando eso a lo correspondiente, espera un ratito por favor, esto de aquí. Ya, ahora sí, esto de aquí. Va a disculpar, ok. Entonces estamos nosotros que esto de aquí, ¿no es cierto? Va a ser igual a, si yo llevo la fórmula a las unidades correspondientes, yo voy a decir que este volumen va a pasar a dividir, esto va a pasar a multiplicar, y todo lo que está multiplicando a la masa del gas va a pasar a dividir, y vos vas a tener lo siguiente, que te va a decir que la masa del gas va a ser igual a el peso molecular aparente del gas, perdón, la masa del gas va a ser igual a el volumen, perdón, masa con respecto al volumen, este volumen que está aquí multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, ¿no es cierto? Volumen del gas, volumen del gas va a ser igual a todo lo que estaba multiplicando va a pasar a dividir, y todo lo que estaba dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces aquí te va a quedar la voz igual a P, perdón, por
el peso molecular aparente de ese gas, ¿ya? El peso molecular aparente de ese gas con respecto a ZRT. ZRT. ¿No es verdad? ¿De aquí estamos bien? Y eso para vos ya va a ser densidad. ¿Sí? Eso para vos va a ser igual a la densidad de el gas. ¿Estamos? Entonces la masa del gas es solamente el peso por el peso molecular del gas en el numerador. ¿Esto de aquí? Este es el Sí, número de moles del gas. la última. La masa del gas sobre el volumen del gas, eso ya va a ser igual a la densidad, ¿no es cierto? Masa sobre volumen igual a densidad, igual a P por el peso molecular aparente del sistema gaseoso con respecto a ZRT. Z, que es el factor de desviación del gas, R, que es la constante universal de los gases, y este va a ser la temperatura a la cual se encuentra el sistema. ¿Y la P qué será? La presión del sistema. A la presión del sistema. Sí. Acuérdate que estamos hablando de un sistema hidrocarburífero compuesto por componentes hidrocarburíferos: metano, etano, propano, etcétera, 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 considerando que estos también podrían arrastrar contaminantes: dióxido de carbono, ácido sulfúrico, nitrógeno, monóxido de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos considerando nosotros el peso molecular aparente de este gas como se pudiese decir por cromatografía. Bueno, no se puede decir, se calcula en base a cromatografía en realidad. ¿Ya? En base a datos de cromatografía, vos lo que haces es tener un porcentaje molar de cada uno de los componentes, ¿no es cierto? Lo que hacía en reservorio 1. Y de esa manera vos calculás el peso molecular aparente del sistema gaseoso, en este caso. ¿Estamos? Sí. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos valores? Lo vamos a pasar a reemplazar aquí, a esta que era la ecuación 1. ¿Ya? Vamos a pasar a reemplazarlo aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a decir lo siguiente: que presión, ¿ya? La presión, en este caso la hidrostática o la presión estática, ¿no es cierto?, va a ser igual a la densidad. La densidad que para vos va a ser igual a P, o sea, la presión del sistema, por el peso molecular aparente de tu sistema gaseoso. Peso molecular aparente del gas. Eso con respecto a factor de desviación Z por R, que es la constante universal de los gases, por la temperatura del sistema, ¿ya? Eso multiplicado a la gravedad por la profundidad H. ¿Es cierto? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? A esto nosotros lo vamos a manejar. Esto lo vamos a manejar de la siguiente manera, ¿ya? Esto lo vamos a manejar de manera integral, donde si vos consideras que tenés un diferencial de presión, ¿dónde está aquí? Este de aquí, ¿ya? Si vos tenés, o si vos consideras un diferencial de presión de tu sistema, de tu columna, ¿ya? Desde una presión, ¿ya? Antes de eso tendría yo que separar variables, ¿no es cierto? Todas las que son presiones tendría yo que llevarla a diferencial, perdón, todas las que son presiones las tendría que llevar al ¿cómo se dice? Al miembro correspondiente. Bueno, aquí tenía inicialmente P, ¿ya? Y aquí estoy tomando yo un diferencial de presión. Aquí se toma el diferencial de presión, ¿ya? En tu deducción, ¿ya? Aquí se toma la diferencial de presión, ¿ya? Considerando que aquí vas a tener una diferencial de presión o un ligero incremento de presión o una variación de presión debido a un incremento o una variación en la columna hidrostática, ¿ya? Delta H. De manera tal que vos vas a tener que despejar, ¿no es cierto?, lo correspondiente.
Entonces vos vas a tener que, esto de aquí, esto que está en este miembro, va a pasar al otro miembro a dividir. Y ahí vos vas a tener que el diferencial de presión con respecto a la presión va a ser igual a el peso molecular aparente del sistema por ZRT. Tanto el factor de desviación como la temperatura, ¿ya?, están también en función de la profundidad H, pero nosotros vamos a considerar que van a ser constantes para este caso, ¿ya? De manera tal que, bueno, tú vas a tener que realizar una integral, ¿ya? Entonces, vos vas a, para poder hallar los valores correctos, vas a tener que integrar, ¿ya? Y vas a decir que, ¿dónde está esa cuestión? Vas a tener vos que la integral de esa variación de presión con respecto a la presión, va a disculpar, este programita no me deja hacer un poquito más efectivo con respecto a algo, pero esto lo va a integrar desde una presión inicial o una presión de cabeza con respecto a una presión hidrostática P sub 0 con respecto hasta una presión, perdón, P, ¿ok?, en el fondo de pozo. Y lo mismo por aquí, esta diferencial de profundidad va a ser integrada, ¿no es cierto? Esa diferencial de profundidad va a ser integrada desde una profundidad inicial, ¿ya?, hasta una profundidad final, ¿ya? H sub i, de una profundidad inicial hasta una profundidad final, ¿no es cierto? Bien, entonces cuando nosotros integramos la integral de una constante con respecto a una función, va a ser igual al logaritmo neperiano de la función, ¿no es cierto? Órale. Sí. Entonces yo aquí voy a tener control C, control V, voy a tener que, eliminando la integración, ya, voy a tener que esto va a ser igual al logaritmo neperiano de presión desde, a ver cómo lo anoto esto, esto lo tendría que tomar yo desde una, a ver cómo lo anoto eso es lo que no tengo aquí está, ya, desde una presión inicial, ya, o P sub 0, hasta una presión final, ¿no es cierto? P. Y aquí simplemente voy a tener también de la misma manera, integrando esto, voy a tener que va a ser igual a la altura evaluada desde una altura inicial, HI, hasta una altura final, ¿ya?, HF. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Ya. Entonces, vos lo que vas a tener es que esto de aquí, ya, esto para vos va a ser, para vos va a ser lo siguiente, va a ser igual al logaritmo neperiano de la presión, ¿no es cierto?, de la presión final P menos el logaritmo neperiano de la presión de cabeza, ¿no es cierto? Y aquí también vas a tener vos que esta profundidad va a ser evaluada desde, perdón, desde la profundidad final, ya, hasta una profundidad inicial, ¿sí? Entonces, reduciendo esto por propiedad del logaritmo, ¿sí? ¿Sí? En el anterior paso, ¿no le pasa lo mismo a la integral de la altura? No, porque no es, no es logarítmica. ¿No se elimina directamente la diferencial de presión y solamente queda la presión inicial de cabeza? Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Muy bien, muy bien. Lo que vas a hacer vos es lo siguiente. Esto de aquí se puede reducir por propiedades del logaritmo, ¿no es cierto? Sí. De manera tal que vos vas a tener que, si es una resta, esto va a ser una, a ver, está, va a ser esto de aquí, ¿no es cierto? Pucha. Va a ser igual a
logaritmo neperiano de ¿dónde está? Aquí está, ¿ya? Va a ser igual al logaritmo neperiano de la presión menos la presión de cabeza, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso reduciéndolo, ¿no es cierto? El logaritmo, ¿no es verdad? Sí. Ya, y otra cosa que tenés que eliminar aquí es la profundidad inicial, ya que estamos considerando la profundidad en boca de pozo. Esto para vos va a ser igual a 0. ¿Ya? De manera tal que vos vas a tener lo siguiente. ¿Ok? Vas a tener vos que, a ver cómo está la fórmula. Peso molecular, RT, Z se va a hacer, otra cosa. Z se va a hacer 1 considerando que es un gas ideal. Entonces aquí vamos a considerar que es un gas ideal y la vamos a hacer Z igual a 1. ¿Ya? Para un gas ideal. ¿Ok? Y ya con esa consideración que vas a hacer vos, bueno, vas a pasar esto que está como logaritmo al otro miembro a pasarlo como exponente. Y vas a tener que esto de aquí va a ser igual a presión hasta la presión de cabeza, esto elevado a la no está bien, ¿ya? Esto va a ser elevado a la E, perdón, este logaritmo dependiendo del otro miembro pasa como E elevado a la todo lo que está en el otro miembro, ¿no? E elevado a todo lo que está en este miembro. Entonces yo lo voy a tener de la siguiente manera. Va a ser igual a, si yo hago lo siguiente o lo correspondiente, va a ser igual a la gravedad por el peso molecular aparente de ese gas, m del gas, con respecto a RT, R por T, o RT también, es lo mismo, ¿ya? Eso multiplicado por H. Y eso es lo que vos tenés ahí. Antes, bueno, eso es lo que vas a hacer si pasas a despejar esta presión de cabeza al otro miembro. ¿Se entiende? ¿De cómo pasó la gravedad a multiplicar a la fracción a la izquierda? Es una multiplicación. No importa el orden de los factores, no altera el producto. El orden de los factores no altera el producto, es multiplicación. ¿No es cierto? Puede ir aquí, puede ir al ladito, puede ir arriba, no puede ir abajo, ¿no es cierto? Puede ir, si quieres tú, al lado de H, puede ser así, ¿no es cierto? H por G, y aquí ya no va la gravedad, ¿no es verdad? O también puedes hacer que vaya aquí, aquí arriba, por G, o sea, es multiplicación, ¿no es verdad? El orden de los factores no altera el resultado. Y de esa manera vos lo tenés ahí, dentro de tu ecuación, la gravedad. ¿Ya? Ya, bueno, teniendo eso en cuenta, esto que está dividiendo acá va a ser igual a, esa P va a ser igual a la presión de la columna hidrostática, va a ser igual a la presión en cabeza por E elevado a toda esta chorizada. Y esa es la fórmula que vos tenés ahí. ¿Estamos? ¿Podrías volver a explicarlo, por favor? Solo esa parte. Claro. Aquí lo que tenés es lo siguiente. Es una división, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, vos, esto que tenés en el denominador, lo podés pasar al otro miembro a multiplicar, ¿no es cierto? O si querés ser un poquito más didáctico, o si querés que sea un poquito más didáctico, también podemos decir lo siguiente. Esto de aquí, todo esto de aquí va a ser multiplicado, ¿ya? Para ambos miembros por una presión de cabeza, ¿sí? Entonces, eso te va a decir a vos que eso va a ser igual a esto de aquí, esto que era presión sobre presión de cabeza, esté multiplicando, y esta presión también multiplica lo que tenemos nosotros en el otro miembro, a P sub O,
perdón. Y aquí, perdón, esto de aquí estaba así, ¿no es cierto? Y luego multiplico por P sub 0, ¿no es cierto? La presión inicial o la presión en cabeza, ¿ya? Y voy a tener que esto que tenía en este miembro de aquí va a ser multiplicado por la presión en cabeza, y en este miembro de acá, en el miembro derecho, yo tengo que esto va a ser multiplicado por P sub 0. Entonces aquí se te va a ir a vos por reducción de términos esto de aquí y esto de aquí, y te va a quedar que la presión va a ser, la presión en cabeza va a ser igual, perdón, la presión de fondo estática va a ser igual a la presión en cabeza por E elevado a la G por el peso molecular aparente de tu sistema gaseoso con respecto a la constante universal de los gases por la temperatura por la profundidad. Sí, para que solamente quede en el miembro derecho una presión inicial de cabeza. Sí, exactamente. ¿Se entiende? Ahora sí. Bomba. Entonces de esa manera despejas y llevas tu presión a esa ecuación que tenés ahí. ¿Estamos? Sí. ¿Duda, consulta que tengas? ¿De cómo pasó a ser un logaritmo neperiano a una E? ¿Qué propiedad trigonométrica era? No es una propiedad trigonométrica, es una propiedad de los logaritmos. Las propiedades de los logaritmos son, si no me equivoco, 7. Propiedades de los logaritmos. Los logaritmos son exponentes básicamente. Son valores que vos vas a requerir hallar en base a un dato que no tengas, ¿ya? Entonces, si vos aquí ves las propiedades de los logaritmos, te dice que el logaritmo de A por B es igual al logaritmo de A más el logaritmo por B, siempre y cuando esto que esté dentro del paréntesis esté siendo multiplicado, ¿ya? Ahora, aquí, a ver, voy a ver si lo puedo llevar más grande. Ahí está. Ahora, esto de aquí, que es el logaritmo de A sobre el logaritmo de B, es igual a esta diferencia del logaritmo de A, lo que está en el numerador, menos el logaritmo de B, lo que está en el denominador. ¿Ok? Y la otra propiedad de los logaritmos que nosotros hallamos, bueno, que ocupamos nosotros para pasar lo que tenía yo en el logaritmo, ¿ya? El logaritmo de base n, o sea, ¿dónde está? Esa es la de... El C. Creo que es este de aquí, ¿ya? No, este no es. El secto tampoco. Déjame chequear. Esa no es. Es esta de... ¿Dónde está? Logaritmo de una potencia. Logaritmo de A pasa al otro miembro. Logaritmo de C sobre A, C sobre A. ¿Dónde estaba? Aquí hay una propiedadcita que es la que tenés que saber. Perdón. Creo que es cuando lo reducís el logaritmo, ¿ya? Si vos querés llevar un logaritmo de un miembro a otro miembro, ok. A ver dónde está. Esto no es. Imágenes. A ver, vamos a ver. Si yo quiero llevar un logaritmo de la base, este logaritmo pasa a aquí tenías, es que hay algo que te dice que vos cuando tenés que despejar un logaritmo, por ejemplo, lo voy a hacer con lápiz. Si vos tenés el logaritmo neperiano, sabemos nosotros que el logaritmo neperiano es un logaritmo con base E, ¿no es cierto? Donde E para vos es igual al número o a, ¿cómo se define esto? Al número neperiano, en otras palabras, ¿ya?
que es igual a 2.7881, 7281, si no me equivoco, 8172, uno de esos valores. Bueno, si tienes tu calculadora, puedes decir a ver, que E 118. 218, 2.718. 2.718, ahí está, ¿ya? Entonces el logaritmo de E va a ser para vos también, el logaritmo en base E también va a ser definido como el logaritmo neperiano, ¿ya? Esto de aquí. Ahora, si vos quisieras, ¿no es cierto? Si vos tenés aquí un logaritmo neperiano, o bueno, tenés un logaritmo en base E, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un valor de A y querés saber el valor de X, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que pasa? Si yo quiero conocer el valor de X, X lo puedo saber porque tengo todo lo correspondiente a lo que tengo en este miembro. Pero ¿qué pasaría si yo lo que quiero saber es el valor de A? Entonces tendría que de alguna manera eliminar este logaritmo. Y por propiedades del logaritmo, yo tendría que, lo que tengo aquí en este logaritmo, la base, va a pasar al otro miembro como lo que sería el valor de la base del exponente. En otras palabras, va a ser igual a igual a el logaritmo que tiene base E va a ser la base, y esto que tenía vos en este miembro va a pasar a ser el exponente, ¿ya? De esa manera vos tenías que reducir ese logaritmo, ¿ya? Y llevarlo de este miembro de aquí, de esto de aquí, como es un logaritmo neperiano, tiene base E, ¿no es cierto? Entonces este logaritmo pasó al otro miembro a ser la base de la potencia que tenías vos en este miembro. Todo lo que tenías vos en este miembro de aquí pasó a ser la potencia de esa base E, y esto se queda como si nada hubiese pasado, ¿ya? No sé definirlo bien los logaritmos, pero de esa manera se opera con ellos, ¿ok? Sí, lo entendí. ¿Ya? Entonces, de esa manera vos despejás, qué sé yo, si vos tenés un logaritmo en base 5 de X, y esto es igual a 3, lo que quiero saber es cuánto vale X. Entonces, ¿cómo hago para saber cuánto vale X? Sencillo, voy a decir que X va a ser igual a 5, esto que tenía yo de base, va a pasar a ser la base al otro lado al otro miembro, y esto que tenía yo como base va a pasar a ser exponente, ¿ya? O también podrías vos decir lo siguiente, a ver, ¿se entendió? Sí, lo entendí. Podemos pasar al último, al que dice determinar el gradiente geotérmico en Fahrenheit sobre pie. ¿Qué? ¿En ningún momento hablamos de eso? No, sí lo entendí. Podemos pasar al último, al que inicia con una pregunta de determinar el gradiente geotérmico. Claro. Ya. A ver, veamos. ¿El último? Solamente hay dos preguntas aquí. No, ya terminamos ese. Ya. Que creo que este era examen cuando era temporada de acreditación, por eso lo hizo tan fácil. Ya. La pregunta 1 te dice determinar el gradiente geotérmico en grados Fahrenheit por cada pie de la Tierra. Si en una primera medición, aquí me está pidiendo calcular a mí el gradiente geotérmico. Ya me está pidiendo calcular el gradiente geotérmico. No sé cuánto es, pero me está diciendo que va a estar ¿en qué unidades? Va a estar en grados Fahrenheit por cada pie, ¿ya? Pequi, ¿ok? De la Tierra, si en una primera medición a cierta profundidad del pozo se tiene 100 grados centígrados, entonces yo tengo una temperatura, ¿ya? Una temperatura que es de 100 grados Fahrenheit, a no sé a qué profundidad, no sé las condiciones a las cuales he hallado esa temperatura, ¿ya? No sé, ¿ya? Bueno, me dice que es a 350 metros, entonces esa temperatura ha sido medida a 350 metros, ¿se entiende? De la primera medición medido verticalmente, ¿ya?
A ver, a ver. Ya. Ya. No, estoy mal. Si vos lees bien te dice, si en una primera medición a cierta profundidad del pozo se tiene 100 grados Fahrenheit, esto es una temperatura a la que no se sabe cuál es la profundidad, ¿ya? No se sabe cuál es, o sea, es la temperatura inicial, o la temperatura, si vos querés, Tengo dos arriba. profundidades, ¿no? Profundidad 1, que es X, y profundidad 2, 350 metros de X, ¿no? Sí, exactamente, ¿ya? O sea, es una variación de profundidades, ¿ya? Eso si vos querés definirlo de una manera, si vos tenés un pozo, ¿no es cierto? Consideremos que es eso. Y vos tenés aquí una temperatura medida, a una profundidad H, y aquí vos tenés otra temperatura medida a una profundidad H2, ¿no es cierto? Entonces aquí yo lo que tengo básicamente es que he calculado la temperatura de arriba, ¿ya? A una profundidad, ¿no es cierto? A una profundidad X, pero de una temperatura a otra temperatura ha habido o existe una, a ver, ¿dónde está? La primera medición medido verticalmente, ya te dice a 350, bueno, a ver, voy a leerlo completo, es que estoy con el cuello torcido. Determinar el gradiente geotérmico en grados Fahrenheit por cada pie de la Tierra si en una primera medición a cierta profundidad del pozo se tiene 100 grados Fahrenheit. Y a 350 metros de la primera medición, o sea, aquí, desde aquí hasta acá, hay una profundidad vertical, ¿ya? Medida que es correspondiente a una variación de profundidad, ¿ya? Va a ser correspondiente a una variación de profundidad delta H, ¿ya? De 350 metros, ¿ya? Entonces me dice que la primera medición de temperatura fue de 150 grados Fahrenheit. Aquí fue 150 grados Fahrenheit. Y aquí abajo la temperatura fue de, después de esa variación de profundidad de 350 metros, se obtuvo a cierta profundidad se tiene 100 grados Fahrenheit, y a una profundidad después de 350 metros se tiene otra de 150 grados Fahrenheit. ¿Ya? Ahí está. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, así lo entendí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vos tenés ahí? Tenés variaciones de temperatura. No te está diciendo que las temperaturas medidas aquí arriba han variado. ¿Aparo del micrófono? No te dice que aquí las temperaturas medidas en este lado han sido medidas muchas veces, ¿ya? Que esa sería la manera correcta de obtener un dato de temperatura, sino que te dice que en el momento de la medición la temperatura obtenida ha sido de 100 grados Fahrenheit. Y pasando 350 metros, la temperatura medida después de esos 350 metros ha sido 150 grados Fahrenheit, ¿ya? No te está diciendo que has tomado temperaturas a diferentes condiciones en la misma profundidad, o sea, en diferentes tiempos en la misma profundidad. En otras palabras, vos vas a tener aquí que el gradiente geotérmico, por definición, aquí GT, ¿dónde está? GT para ti va a ser igual a una, ¿qué cosa? Para vos va a ser igual a, ¿dónde está? Esto de aquí. Va a ser igual a una variación de temperatura, o el incremento de la temperatura por el incremento de la profundidad, con respecto a un incremento de profundidad, ¿no es cierto? Y como yo lo que quiero calcular es esa temperatura, aquí no me está diciendo en ningún momento, en ninguna parte, esto no me está diciendo que es temperatura de superficie, no, esto está mal, ¿ya? Eso borrarlo. Pero me dice que hay dos temperaturas, una medida a una profundidad, eso que quede bien claro, una medida a una profundidad y otra medida a otra profundidad, ¿ok? Entonces yo tengo ahí dos valores de temperatura para calcular esa variación de temperatura, ¿ok? Eso para vos va a ser igual a, eso para vos va a ser igual a, la variación de temperatura va a ser desde la temperatura final, ¿ya? Va a ser igual a la temperatura final
menos la temperatura que vos tenías anteriormente, ¿no es cierto? Podías llamarla también temperatura inicial, ¿ya? Y aquí va a ser la profundidad. Bueno, aquí puede ser también llamado delta H, ¿no es cierto? Aquí también puede ser llamado delta H, que es lo que tenemos. El dato que tenemos es delta H, ¿ya? La variación de profundidad, porque te dice que 350 metros después se obtuvo una temperatura medida de 150 grados Fahrenheit. Entonces, si vos reemplazas eso ahí, va a ser igual a temperatura final de 150 grados Fahrenheit menos 100 grados Fahrenheit. ¿No es verdad? ¿Sí? Sí. Esto va a estar en grados Fahrenheit. Y esto va a ser dividido con respecto a la variación de profundidad, que es de 350 metros. ¿Ya? Entonces, yo tengo esas mediciones. Ahora solamente me toca calcular cuánto es el gradiente geotérmico. ¿No es cierto? Entonces calculo el gradiente geotérmico y me decís cuánto te sale. Eso nomás era ese ejercicio. De ver qué hizo aquí lo que... ¿Por qué razón en delta H no aplico lo mismo que en el gradiente de temperatura? Porque no me interesa saber la primera profundidad, ¿no? No es que no me interese, sino que no la tengo. No tengo H1, no tengo H2. Solamente me está diciendo que a una profundidad, a ver, en una primera medición, a cierta profundidad de pozo, se tiene 100 grados Fahrenheit. Esta profundidad H1 no se sabe cuánto es, ¿ya? Y después te dice, y a 350 metros, o sea, por debajo de esta H1, bajas a 350 metros, ya has calculado una profundidad 2 que no se sabe cuánto es, ¿ya? Sin embargo, has obtenido vos una temperatura de 150 grados Fahrenheit medidos a esa variación de profundidad o a ese incremento de profundidad, ¿ya? Entonces vos lo que tenés aquí es un delta H de 350 metros y aquí tenés un dato de temperatura específicamente para una profundidad medida, una profundidad 1, y tenés vos aquí 150 grados Fahrenheit medida a una profundidad 2 a 350 metros de la profundidad 1. No te dice ni una parte que la profundidad 1 es tanto y la profundidad 2 es tanto, pero tenés la variación de profundidad. Entonces ya con eso puedes operar vos. Y a ver, aquí lo que hizo está mal, pues, porque lo que ha hecho es calcular una temperatura media, y esa temperatura media no corresponde. ¿Qué? Esa temperatura media no corresponde. Tampoco los 350 metros, esos 350 metros tienen que ser convertidos a pie, ¿no? Porque si no nos va a quedar en Fahrenheit sobre metro. Sí, también. Exacto. Entonces, aquí simplemente vos lo que haces es convertir, ¿no es cierto? Donde vos sabes que un metro son 3.281, perdón, 3.281 pies, ¿no es verdad? Donde Sí. metro con metro se va y me va a quedar este gradiente geotérmico en 0.043 pies sobre, no, Fahrenheit sobre pies. 0.043 grados Fahrenheit, perdón, grados Fahrenheit por cada pie, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Varía harto, ¿no? Sí. Porque si vos consideras esto, podría decir que tu gradiente geotérmico aquí, GT, es igual a 4.3, perdón, igual a 4.3 a la mierda, está bloqueado mi numerador, perdón, ahora sí, 4.3 grados Fahrenheit por cada 100 pies, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, sí. ¿No es verdad? Entonces, de esa manera vos tendrías aquí un incremento de temperatura brutal, ¿no? Se ve relativamente fácil. ¿De qué otra manera crees vos que el ingeniero lo podría complicar? Esto no fue complicado, más bien creo que fue demasiado regalado. No me refiero a ponerles que ahora que no te pida ayer el gradiente geotérmico, sino que te pida pillar a alguna altura, Ajá. sí o sí te tiene que dar datos. Sí, lo que te va a hacer es eso, hallar temperatura, o hallar un gradiente geotérmico,
Y entonces vos vas a tener, por ejemplo, te podría dar a vos una temperatura media en superficie, qué sé yo, en vez de decirte que tenés un delta H, te dice que tenés una temperatura a una profundidad X, o sea, te tenemos una temperatura de tanto a una profundidad tanto, ¿no es cierto? A una profundidad X. Vas a tener vos una temperatura X a una profundidad X, y también te dice que tenés un valor o una variación de temperatura en superficie, así te lo podría dar a vos, que vos tendrías una variación de temperatura de superficie, qué sé yo, digamos de 5 a 22 grados centígrados, ¿ya? Y te pide calcular a vos, como ya te dio aquí el valor de H, te pide calcular a vos el gradiente geotérmico, o sea, te pide calcular GT. Entonces eso es despejar solamente, ¿no es verdad? Primero calculas la temperatura media en superficie, porque tenés aquí una temperatura dada a una profundidad que varía de tanto a tanto en una profundidad de 5 a 22, calculas ahí un valor promedio, y esta temperatura ya dada y esta profundidad ya dada, ocupas simplemente la fórmula, ¿no?, de temperatura, o sea, esta de aquí, ¿no es verdad? ¿Sí? Tendrías que ocupar vos simplemente... ¿Cómo? Yo lo que haría sería 5 más 22 sobre 2 igual 13,5, y ese 13,5 lo convierto a Fahrenheit, ¿no ves? Sí. 13,5 sobre 5 por 9 más 32 me daría 56,3 Fahrenheit. De nuevo eso, por favor. La temperatura media sería 13, sería 2. Son dos temperaturas, ajá, varía de tanto a tanto, te dice. Entonces 5 más 22, sí. 27. 27 dividido entre 2, 13.5. Sí. Sí. Y eso se lo convierto a Fahrenheit, ¿no? Sí. Entonces eso, 13,5 son 56,3 Fahrenheit. Exacto. Pero la pregunta que me pedía ya. El gradiente geotérmico. Y el gradiente geotérmico te lo puedes vos calcular a cualquier unidad. Ese sería el mismo gradiente geotérmico, entonces, ¿no? Sí, ajá, las mismas unidades, si querés vos. No, porque estaríamos hallando la temperatura superficial, solo sacamos una media de la temperatura, ya, que varía de entre 2 a 22, de entre 5 a 22, sí, y lo convertimos en Fahrenheit. Exacto, lo convertías a... Depende de vos, por eso te digo. Depende de vos, porque aquí no te dice la temperatura aquí, la temperatura aquí no te dice en qué unidades está, tanto como la profundidad no te dice en qué unidades está, pero pongamos el caso, digamos, te dice que son la temperatura de fondo 200 grados Fahrenheit, 200 grados Fahrenheit, medidos a una profundidad de, qué sé yo, 3000 metros. ¿Ya? Entonces, ¿vos en qué unidades quisieras calcular tu gradiente geotérmico? En cualquiera. ¿Por qué solamente jugar con unidades? Pero ya como tengo el Fahrenheit y ya calculé la media de entre 5 y 22, me conviene transformar el 3000 a pie. Sí, 50 y tanto grados Fahrenheit, ¿no? 56.3. 56.3, ¿no? Entonces, bueno, sí, pues calculado vos tu gradiente geotérmico diciendo que... ¿Dónde está? Exprimir. Diciendo que aquí va a ser gradiente geotérmico igual a la variación de temperatura, que es de 200 menos 56.3, a la variación de profundidades, que es de 3000 metros. ¿Ya? Entonces vos si querés tenés ahí un gradiente geotérmico en grados Fahrenheit por cada metro, o si querés simplemente estos 3000 lo multiplicás por 3.281 para llevarlo, esto que está en grados Fahrenheit, arriba, ¿no es cierto? Y lo que está abajo en pie, y de esa manera vos calculás, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? 200 menos 50. ¿Cuánto? Saldría 0.014. 0.14, ¿no? Grados Fahrenheit por cada 100 pies. Perdón, por cada pie. Que es lo mismo que decir 1.4. ¿No es verdad? Sí. Grados Fahrenheit por cada 100 pies, ¿no? ¿Sí? De esa manera, ¿ya? De esa manera ya, ok, Mérida.
Entonces este video de aquí, Sí. de aquí